Bienvenidos a todos al canal. Si estáis buscando un esquema de una fuente de alimentación de laboratorio simple, potente, fiable y asequible, este vídeo es precisamente para vosotros. Así que acomodaos. Bien. Recomiendo encarecidamente este esquema para replicar. Solo os pido que lo montéis en la placa de circuito impreso que he hecho para vosotros para evitar posibles errores en el montaje. Por cierto, este vídeo es la continuación de la primera parte donde mostré y expliqué el principio de funcionamiento del esquema que fue publicado en una de las revistas extranjeras hace muchos años. Encontraréis el enlace a la primera parte del vídeo en la descripción debajo de este vídeo. Allí también estará el enlace al archivo del proyecto con la placa de circuito impreso y el esquema. Comenzaremos con que los espectadores pidieron aumentar la potencia del esquema original y probarlo más detalladamente. Al final, añadí un transistor de potencia adicional, pero la propia placa, naturalmente, fue modernizada. Resultó ser una excelente fuente de alimentación, con buena capacidad de carga y la estabilización se mantuvo a un nivel bastante alto. La principal desventaja de los esquemas lineales es su baja eficiencia. Y al diseñar tales fuentes de alimentación surgen problemas con la refrigeración de los transistores de potencia. Por lo tanto, es muy recomendable usar un transformador con múltiples bobinados y un sistema de conmutación. La opción más simple se muestra en la foto. Hablaremos de tales sistemas en otra ocasión. Cabe señalar que ahora muchos prefieren las fuentes de alimentación de laboratorio conmutadas cuya eficiencia puede llegar al 90% o más. Pero se valoran más las fuentes de alimentación lineales. Los bloques de alimentación lineales profesionales siempre se complementan con un módulo de conmutación de bobinados. La fuente de alimentación puede proporcionar un voltaje estable en la salida, de 0 a 35 a 38 voltios, y la corriente de salida puede llegar hasta 5 a 6 amperios. Por cierto, la corriente también está estabilizada, es decir, el valor establecido de la corriente se mantendrá con cambios en el voltaje de entrada y salida y no depende de la carga de salida. Estableciste la corriente en una e incluso en caso de cortocircuito estará limitada. Y aquí está, de hecho, el esquema modernizado. He reducido la resistencia del sensor de corriente a ohmios. Añadí un segundo transistor de potencia en paralelo al primero, pero en los circuitos de emisor de cada transistor hay una resistencia de equilibrado de corriente o de lastre. Transistores de potencia. Se pueden usar cualquiera que tenga la potencia adecuada. La corriente del colector del transistor debería ser preferiblemente de 10 A o más. Además, la potencia de disipación debe ser de 100 vatios o más. Dado que este esquema es lineal, recomiendo encarecidamente usar transistores en carcasas metálicas. En el peor de los casos, transistores en carcasa T247, para evitar problemas con la disipación de calor. En el esquema tenemos tres resistencias potentes. El lastre, recomiendo sean de 5 vatios pero el sensor de corriente mejor de 10 vatios. Resistencias de lastre. Recomiendo elegir con una resistencia de ohm. Desafortunadamente se me acabaron, así que puse de ohm. Pero si los transistores tienen parámetros casi idénticos, esta solución es incluso mejor. En mi caso, inicialmente utilicé transistores de potencia 2SB209. En esencia, es un análogo de los transistores MGE13009. Ambas opciones se utilizan muy a menudo en las fuentes de alimentación de ordenadores. Cada uno de estos transistores puede disipar 100 a 130 vatios de potencia, pero solo si hay una buena refrigeración y está seguro de la autenticidad de los transistores.
pero su principal problema es que es demasiado bajo, el coeficiente de amplificación de flujo solo alrededor de 20. No recomiendo en absoluto usar llaves similares por varias razones. En primer lugar, el ajuste será no lineal, debido a la baja ganancia de las llaves. Por esta misma razón, es difícil controlar tales transistores, por lo que la llave del controlador se calentará mucho y necesitará un pequeño disipador de calor. Recomiendo mucho los transistores en carcasas metálicas como el 2N3055. Para tales esquemas, son ideales. Carcasa metálica, potencia decente. Y la corriente del colector, con un coeficiente de ganancia de corriente de alrededor de 200, justo lo que se necesita. Yo mismo finalmente instalé llaves 2SD1047. Tienen una ganancia decente, se utilizan tanto en fuentes de alimentación como en etapas de salida de amplificadores de potencia de baja frecuencia. Es conveniente usar un radiador para las llaves, común. Además, no es necesario aislar las llaves con almohadillas, ya que los sustratos o colectores en nuestro esquema son comunes. Después de aplicar la alimentación al esquema del estabilizador, es necesario ajustar la corriente de salida máxima girando este potenciómetro, por ejemplo, a 5A. Luego ajustamos el voltaje máximo en la salida. Todo depende de cuál sea tu fuente de alimentación, cuál sea su corriente y voltaje de salida. Es decir, este estabilizador se puede ajustar sin problemas para cualquier fuente de alimentación. Ahora aplicamos la alimentación a la entrada del estabilizador y verificamos la salida mínima. Voltaje. Como vemos, es 0 voltios, lo que era necesario demostrar. El ajuste es muy suave en todo el rango. Bueno, comprobemos corriente. Como vemos, la corriente de salida mínima se puede reducir hasta 0, y el máximo es 5, que el circuito entrega sin problemas. Una de las pruebas más importantes: ¿cuánto caerá el voltaje de salida a ciertas corrientes? Bueno, veamos. Pero antes de eso, es importante señalar que en los cables, en el shunt del amperímetro y en el propio estabilizador, así como en las resistencias de igualación de corriente, habrá caídas de voltaje. Es decir, en las secciones mencionadas habrá caídas. Esto ocurre en cualquier fuente de alimentación. Corriente de 1A. Caída de alrededor de V. Corriente de 3A. Caída total de V. Y, finalmente, la corriente máxima de 5A. Caída en... Repito, sin el equipo de medición, estas cifras serían mucho menores. Verifiquemos la estabilidad del voltaje de salida ante cambios bruscos en la entrada. Bueno, por ejemplo, fluctuaciones en la red. Y, como vemos, el estabilizador se mantiene firme. Al cambiar el voltaje de entrada en 10 voltios, el de salida solo varía entre 50 a 70 mV. Y ahora las ondulaciones en la salida. Con una corriente de 1A, las ondulaciones no superan los 20 mV. Con una corriente de 3A, alrededor de 25 a 30 mV. Y con la corriente máxima de 5A, aunque hay un poco de caos en la salida, son interferencias de la red. Las ondulaciones en la salida son de aproximadamente 50 a 60 mV. Estaréis de acuerdo en que es un buen indicador para una fuente de alimentación de este nivel. Al final, recordaré que en la descripción debajo de este vídeo encontraréis un enlace al archivo del proyecto con la placa de circuito impreso, y enlaces a muy buenos kits de construcción, placas de estabilizadores similares y muchas otras cosas interesantes. Bueno, amigos,
Espero que este vídeo haya sido útil. Valoradlo, compartidlo con amigos. Con esto, me despido. Y como siempre, he sido Casian acá. Hasta la próxima. Adiós.